Para entender cómo nos moveremos en el año 2126, lo primero que debemos hacer es borrar de nuestra mente la idea de tener un coche. Dentro de un siglo, la imagen de una persona guardando un vehículo en su garaje para usarlo solo un par de horas al día será vista como algo tan primitivo y derrochador como hoy vemos el uso de carretas tiradas por caballos. El primer gran cambio que definirá el próximo siglo es la transformación del automóvil en un servicio de suscripción total y absoluto. Imagina que el transporte se vuelve algo tan natural y accesible como el aire que respiras. Ya no habrá llaves, ni seguros, ni la preocupación de dónde aparcar. En este futuro, tú no compras un objeto de metal y plástico. Tú compras el derecho a desplazarte y el mundo se organiza a tu alrededor para que nunca tengas que esperar más de unos segundos para que una cápsula inteligente aparezca en tu puerta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta visión asombrosa de cómo nos moveremos dentro de 100 años, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes un buen like para que la plataforma sepa que te apasiona la tecnología de vanguardia. Este sistema no será simplemente una versión mejorada de los taxis actuales, sino una red neuronal global gestionada por inteligencias artificiales que coordinarán cada milímetro de movimiento en el planeta. Hoy en día, nuestras ciudades son básicamente cementerios de coches parados que ocupan el 90% del espacio público. Dentro de 100 años, ese espacio será devuelto a la naturaleza y a las personas porque los vehículos nunca se detendrán. Una vez que una unidad te deje en tu destino, partirá de inmediato para recoger a otro pasajero o para optimizar su energía en centros especializados. Esto significa que el concepto de tráfico desaparecerá por completo. Al no haber conductores humanos que se distraigan, que frenen por miedo o que duden en una intersección, los vehículos podrán circular en enjambres perfectos a velocidades constantes, moviéndose a apenas unos centímetros de distancia entre sí, con una precisión matemática que garantiza una seguridad del 100%. Pero, ¿cómo se siente viajar en algo que no es tuyo? Aquí es donde entra la magia de la personalización digital. Aunque el vehículo sea compartido, cuando entres en él, se sentirá más tuyo que cualquier coche que hayas tenido antes. Gracias a la biometría y a la conexión con tu perfil personal, el interior cambiará de forma instantánea. La iluminación, la temperatura, los olores y hasta la configuración de los asientos se ajustarán a tus gustos exactos en una fracción de segundo. Si tienes una reunión de trabajo, las paredes del habitáculo se convertirán en pantallas táctiles y superficies de proyección holográfica. Si vienes cansado de un viaje largo, el coche se transformará en una cápsula de regeneración con masajes sónicos y una atmósfera diseñada para el sueño profundo. No estarás subiendo a un transporte público genérico, sino a un espacio privado efímero que se construye y se destruye solo para ti. Esta revolución social permitirá que las ciudades se rediseñen desde cero. Sin la necesidad de calles anchas para el estacionamiento o semáforos para controlar el error humano, las urbes del siglo XXII serán bosques verticales donde el transporte circulará de forma silenciosa por niveles segregados o incluso por el interior de los propios edificios. El coche se convertirá en un ascensor horizontal que te recogerá en el salón de tu casa y te dejará directamente en tu oficina o en el otro extremo del continente sin que tengas que caminar un solo paso si no lo deseas. Esta integración total hará que la movilidad sea un derecho básico, eliminando las barreras para las personas mayores, los niños o las personas con discapacidades, ya que la máquina se encargará absolutamente de todo, permitiendo que el ser humano se enfoque únicamente en disfrutar del trayecto o en ser productivo. Desde el punto de vista económico, este cambio liberará a la humanidad de una de sus mayores cargas financieras. Ya no habrá devaluación de vehículos, ni gastos imprevistos de taller, ni impuestos de circulación individuales. La eficiencia será tan brutal que el coste de moverte de un punto a otro será insignificante, permitiendo que la población mundial tenga una libertad geográfica total. Podrás vivir en medio de una montaña virgen y trabajar en una metrópolis a 500 kilómetros de distancia, sabiendo que tu cápsula de transporte te llevará de forma ultra veloz mientras tú desayunas o terminas de ver una película. Es el fin de la era del estrés al volante y el comienzo de la era del tiempo recuperado, donde el automóvil deja de ser una máquina que manejamos para ser un asistente personal que nos transporta por la vida. La ingeniería detrás de esta red masiva de movilidad autónoma será el logro más grande de la informática del siglo XXII, utilizando computación cuántica para procesar trillones de datos por segundo y asegurar que ni un solo vehículo sufra un retraso o una colisión. Las marcas de coches, tal como las conocemos hoy, dejarán de fabricar productos para convertirse en gestoras de experiencias. Ya no elegirás un coche por su motor o por su color, sino por la calidad de la suscripción que te ofrecen. Unas se especializarán en aventuras extremas, otras en relajación absoluta y otras en productividad de alto rendimiento. Es un futuro donde la máquina se vuelve invisible porque funciona a la perfección,
dejando que sea el destino, y no el viaje, lo que ocupe nuestra mente. Incluso la forma en que interactuamos con el entorno cambiará, ya que los vehículos podrán acoplarse entre sí durante el trayecto para formar espacios más grandes, como salas de reuniones o cafeterías móviles, y separarse de nuevo al llegar a sus destinos individuales. Esta modularidad total hará que el transporte sea algo vivo y orgánico, capaz de crecer o encogerse según la demanda de cada momento. Estamos hablando del triunfo definitivo de la inteligencia sobre la materia, donde habremos logrado dominar el espacio y el tiempo urbano para que el movimiento sea tan natural como el latido de un corazón. Por ser el cimiento sobre el que se apoya todo lo que vendrá después, esta transformación de la propiedad privada es el primer paso indispensable para entender que, en 100 años, el mayor lujo no será tener un coche de oro, sino tener la libertad de no tener que pensar nunca más en cómo te vas a mover. Este sistema permitirá que el transporte sea 100% sostenible, ya que la red optimizará cada gramo de energía utilizado, eliminando el desperdicio de los coches vacíos circulando o buscando dónde aparcar. Es la victoria de la colaboración técnica global, un sistema que cuida del planeta mientras cuida de nosotros, asegurando que el aire que respiramos en las ciudades sea más puro que nunca. Y una vez que hemos entendido que el coche del futuro ya no nos pertenece, es momento de preguntarnos de dónde sacará la fuerza para movernos a velocidades asombrosas sin quemar una sola gota de combustible, lo que nos lleva a explorar la energía de las estrellas aplicada al motor. Para que todo este sistema de transporte autónomo y constante pueda funcionar sin descanso, la humanidad tendrá que resolver primero el gran dilema que nos ha perseguido desde la invención de la rueda: ¿cómo obtener energía infinita sin destruir el planeta en el proceso? En el año 2126, los cables de carga, las gasolineras y las baterías de litio que hoy conocemos serán piezas de museo, recuerdos de una era en la que todavía dependíamos de excavar la tierra para poder movernos. La verdadera revolución de los próximos 100 años no está solo en cómo se ve el coche, sino en el corazón invisible que lo impulsa. Una tecnología que nos permitirá utilizar la misma energía que hace brillar a las estrellas para cruzar continentes en cuestión de minutos. Estamos hablando de la llegada de la fusión nuclear compacta y la transmisión de energía inalámbrica a escala planetaria, dos pilares que harán que el concepto de quedarse sin combustible sea algo físicamente imposible. La fusión nuclear, a diferencia de la fisión que usamos hoy en nuestras centrales actuales, no genera residuos radiactivos de larga duración ni corre el riesgo de fusiones catastróficas. Es, en esencia, la forma más limpia y poderosa de energía que existe en el universo conocido. Dentro de un siglo, los ingenieros habrán logrado miniaturizar estos reactores hasta el punto de que cada unidad de transporte autónomo llevará en su interior una pequeña estrella artificial capaz de generar energía durante décadas sin necesidad de ser recargada. Sin embargo, lo más probable es que ni siquiera necesitemos que cada coche lleve su propio reactor. El futuro apunta hacia una red de energía inalámbrica global, una evolución a escala masiva de las ideas que Nikola Tesla ya soñaba hace más de un siglo. Grandes centrales de fusión situadas en puntos estratégicos o incluso satélites solares en órbita que capturan la luz del sol sin la interrupción de las nubes o la noche, enviarán electricidad de forma inalámbrica a través de microondas o haces de energía directamente a los receptores situados en el chasis de los vehículos mientras estos están en movimiento. Imagina circular por una carretera que no es solo asfalto, sino una superficie inteligente que alimenta tu vehículo de forma constante por inducción resonante. Nunca más tendrás que detenerte para llenar el tanque o esperar horas a que una batería se cargue. El flujo de energía será constante y universal, permitiendo que los coches del futuro sean mucho más ligeros y espaciosos al no tener que cargar con el peso muerto de enormes paquetes de baterías químicas que hoy suponen casi la mitad del peso de un vehículo eléctrico. Al eliminar esta carga, la eficiencia se dispara a niveles que hoy nos parecen de ciencia ficción, permitiendo que los vehículos mantengan velocidades de crucero altísimas con un gasto energético mínimo. La propulsión ya no se basará en explosiones controladas dentro de cilindros o en el flujo de electrones a través de cobalto, sino en motores de plasma o sistemas de propulsión electromagnética que no tienen partes móviles, lo que significa que el mantenimiento mecánico del motor será prácticamente nulo. Esta abundancia de energía cambiará por completo la forma en que diseñamos nuestras ciudades y nuestras vidas. Al ser el coste de la energía cercano a cero,
El transporte se volverá tan barato que la distancia dejará de ser un obstáculo para el desarrollo humano. Podremos tener vehículos que no solo rueden por el suelo, sino que utilicen la levitación magnética para flotar sobre las vías, eliminando la fricción de los neumáticos y permitiendo un silencio absoluto durante el viaje. El motor del año 2126 será una pieza de ingeniería sólida, sin fricciones, sin calor excesivo y sin emisiones de ningún tipo, funcionando con una armonía perfecta con el ecosistema. Es la victoria definitiva de la física sobre la termodinámica clásica, donde habremos aprendido a canalizar la fuerza fundamental del universo para servir a nuestras necesidades cotidianas sin dejar una huella de carbono en el aire que respiramos. Pero la energía inalámbrica no solo servirá para mover el coche, sino que convertirá a cada vehículo en una parte activa de la red eléctrica de la ciudad. Cuando un vehículo esté circulando con un exceso de energía captada de los satélites, podrá redistribuirla hacia los edificios cercanos o hacia otros vehículos que tengan una demanda mayor en ese momento. Los coches serán neuronas en un sistema circulatorio de energía inteligente, equilibrando la carga del planeta de forma automática. Esta simbiosis energética hará que las crisis de combustible o los apagones sean cosa del pasado, ya que la flota global de miles de millones de cápsulas autónomas actuará como una reserva de energía inagotable y siempre disponible. Estamos ante un futuro donde la máquina no consume recursos, sino que ayuda a gestionarlos de forma más inteligente que cualquier sistema humano actual. La implementación de la inyección de plasma y los superconductores de temperatura ambiente permitirá que estos motores sean increíblemente pequeños, dejando casi la totalidad del espacio del vehículo libre para el confort de los pasajeros. Ya no habrá capós delanteros ni compartimentos de motor que ocupen espacio vital. Todo el sistema de propulsión estará integrado en las propias ruedas o en la base del chasis, permitiendo que el coche sea una plataforma plana y modular sobre la cual se puede construir cualquier tipo de habitáculo. Esta libertad técnica es lo que permitirá que el coche del futuro sea, a veces, una habitación de hotel, a veces una oficina y a veces un gimnasio móvil, todo impulsado por una fuerza invisible que proviene directamente del Sol o del corazón de un átomo de hidrógeno. Desde el punto de vista de la ingeniería de seguridad, la eliminación de los combustibles inflamables y de las baterías químicas inestables reducirá el riesgo de incendios a cero. Los sistemas de propulsión electromagnética son intrínsecamente seguros y pueden ser detenidos de forma instantánea por la inteligencia artificial de la red en caso de cualquier anomalía. Además, al no haber fluidos como aceites o refrigerantes tóxicos, el impacto ambiental de fabricar y desechar estos motores será mínimo, cumpliendo con la promesa de una movilidad que respeta la vida en todas sus formas. Es un ciclo perfecto de energía pura que nos permitirá explorar cada rincón de nuestro planeta y más allá, sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. Esta revolución energética es la que permitirá que el transporte del siglo XXII sea verdaderamente global. Gracias a la potencia de la fusión, podremos ver el desarrollo de sistemas de transporte transcontinentales que viajan a través de tubos de vacío a velocidades supersónicas, conectando Madrid con Tokio en menos de 2 horas, todo impulsado por la misma red de energía inalámbrica que mueve tu cápsula local. Es la unificación tecnológica de la Tierra a través del movimiento, un logro que solo es posible cuando dejamos de pelear por los recursos limitados para empezar a cosechar la energía infinita del cosmos. Y una vez que hemos resuelto cómo alimentar a estas máquinas del mañana, debemos preguntarnos de qué estarán fabricadas para resistir tales velocidades y durar siglos, lo que nos lleva a descubrir el asombroso mundo de los materiales vivos y la nanotecnología. Para que estas máquinas del futuro puedan resistir el paso de las décadas y las exigencias de un transporte que nunca se detiene, la humanidad ha tenido que abandonar la metalurgia tradicional y el plástico para abrazar una de las ramas más fascinantes de la ciencia: la nanotecnología molecular. En el año 2126, los coches ya no se fabrican en líneas de montaje con chasis rígidos de acero. Se cultivan o se ensamblan átomo a átomo utilizando materiales vivos que tienen más en común con la biología que con la ingeniería clásica. Estamos hablando de una carrocería que no solo es una coraza protectora, sino un organismo tecnológico capaz de sentir, adaptarse y, lo más asombroso de todo, curarse a sí mismo. Imagina que tu vehículo sufre un roce o un impacto menor y, en lugar de llevarlo a un
taller, simplemente observas cómo la superficie se regenera en cuestión de minutos, cerrando las grietas y recuperando su forma original como si fuera la piel de un ser humano. Esta capacidad de autorreparación es posible gracias a una red de nanobots integrados en la estructura del material, diminutas máquinas del tamaño de una célula que trabajan de forma constante para mantener la integridad del vehículo. Estos materiales, conocidos como polímeros de memoria molecular, permiten que el coche sea extremadamente ligero, pero más resistente que cualquier aleación de titanio conocida en el siglo XXI. Pero la vanguardia de estos materiales vivos no se queda solo en la reparación. La verdadera magia reside en su capacidad de metamorfosis. En el futuro, la aerodinámica no será algo fijo que se decide en un túnel de viento años antes de fabricar el coche. La carrocería del siglo XXII será capaz de cambiar su textura y su forma en tiempo real para adaptarse a la velocidad o a las condiciones climáticas. A velocidades altas, el coche se estirará y se volverá más afilado para reducir la resistencia del aire, mientras que en entornos urbanos podrá contraerse para ocupar menos espacio o volverse más poroso para mejorar la refrigeración de los sistemas internos. Incluso el concepto de pintura habrá pasado a la historia. La superficie de los vehículos estará compuesta por una capa de cristales líquidos inteligentes que pueden cambiar de color, opacidad y diseño al instante. Esto no será solo por una cuestión estética. La piel del coche funcionará como una gigantesca placa solar de alta eficiencia y como un sistema de comunicación visual con el entorno. Si el coche detecta un peligro cercano o necesita enviar un mensaje a los peatones, su propia carrocería podrá proyectar señales luminosas o cambiar de patrón para alertar a los demás. Además, estos materiales biotecnológicos serán capaces de absorber el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire, funcionando como un filtro purificador mientras se desplazan, lo que convertirá a cada coche en un agente activo que ayuda a sanar la atmósfera de la ciudad en lugar de ensuciarla. En el interior, la nanotecnología permitirá que el habitáculo sea un espacio de una suavidad y un confort imposibles de replicar hoy en día. Las superficies táctiles podrán volverse rígidas cuando necesites una mesa de trabajo o mullidas cuando decidas que es momento de dormir, todo gracias a materiales que responden a impulsos eléctricos mínimos para cambiar su densidad. Ya no habrá interruptores físicos ni botones. El propio material del coche reconocerá tus gestos o incluso tus intenciones a través de sensores neurosensoriales integrados. Esta simbiosis entre el pasajero y el material creará una experiencia de viaje orgánica, donde la máquina se siente como una extensión de tu propio cuerpo, ajustando la presión del asiento para mejorar tu circulación sanguínea o filtrando la luz que entra por las ventanas inteligentes para proteger tu ritmo circadiano. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, estos materiales vivos serán totalmente biodegradables o infinitamente reciclables. Al final de su vida útil, que podría ser de más de 50 años gracias a su capacidad de regeneración, el coche no terminará en un desguace oxidándose. Las nanomáquinas podrán desensamblar la estructura a nivel atómico para que esos mismos materiales se utilicen en la creación de un nuevo vehículo o de cualquier otra infraestructura necesaria para la ciudad. Es la economía circular llevada a su máxima expresión técnica, donde el desperdicio desaparece por completo y la fabricación de un coche tiene un impacto ambiental neto de cero. Estamos ante una era de abundancia material donde la escasez de recursos ya no limita nuestra capacidad de innovar, sino que nos obliga a ser más creativos en cómo diseñamos estos compañeros de viaje inteligentes. La seguridad también dará un salto evolutivo gracias a estos materiales. En el caso extremadamente raro de una colisión, la carrocería no se arrugará de forma violenta, sino que cambiará su estado físico de sólido a una estructura similar a un gel denso de alta absorción de energía en microsegundos, disipando cualquier fuerza de impacto antes de que llegue a los pasajeros. Una vez pasado el peligro, el material volverá a su estado sólido original sin dejar rastro del incidente. Esta capacidad de transición de fase es lo que permitirá que los vehículos del futuro no necesiten cinturones de seguridad o airbags tradicionales, ya que toda la estructura del coche es, en sí misma, un sistema de seguridad activa y pasiva que envuelve a los ocupantes en un capullo protector inteligente. Esta integración de la biología y la tecnología en la fabricación de vehículos también permitirá que el coche tenga una firma térmica y una huella acústica prácticamente inexistentes. Al no haber piezas metálicas que choquen entre sí y al utilizar superficies que absorben el sonido de forma activa, los coches del siglo XXII se moverán por las ciudades como sombras silenciosas. El
eliminando por completo la contaminación acústica que hoy define la vida urbana. El silencio será el nuevo estándar del lujo, una tranquilidad solo interrumpida por la música o la información que el vehículo decida compartir directamente con tus sentidos. Es la paz absoluta de una ingeniería que ha aprendido a imitar la perfección de la naturaleza para crear máquinas que no solo nos transportan, sino que viven con nosotros. Finalmente, el uso de materiales vivos permitirá que los coches del futuro se adapten a entornos extremos fuera de las ciudades. Podremos tener vehículos capaces de resistir el calor abrasador de los desiertos o el frío absoluto de las regiones polares simplemente cambiando las propiedades térmicas de su piel molecular. Esta versatilidad hará que la exploración humana no tenga límites geográficos, permitiéndonos vivir en simbiosis con el planeta en lugares que hoy consideramos inhabitables. Por su capacidad de regenerarse, por su inteligencia estructural y por ser el puente entre la biología y la mecánica, los materiales vivos son el alma física de la movilidad del mañana. Y una vez que hemos visto de qué están hechos estos prodigios, es momento de entrar en su interior para descubrir cómo la cabina del coche se ha transformado en el espacio de vida más avanzado del mundo, lo que nos lleva a explorar el habitáculo posthumano. Al haber eliminado la necesidad de un conductor, un motor voluminoso y una estructura rígida de metal, el interior del vehículo dejará de ser una cabina de control para transformarse en lo que los sociólogos del futuro llaman el tercer espacio de vida. En el año 2126, la distinción entre tu casa, tu oficina y tu coche se habrá difuminado por completo. El habitáculo posthumano es el resultado de entender que, si ya no tienes que mirar a la carretera ni poner las manos sobre un volante, el espacio que te rodea puede ser absolutamente cualquier cosa que imagines. Estamos ante una revolución de la arquitectura interior donde el coche no se mide por su número de asientos, sino por su capacidad de transformarse en un entorno modular que se adapta a tus necesidades biológicas y sociales en tiempo real. Imagina entrar en una cápsula de transporte donde no existen los pedales, el tablero de instrumentos ni los cristales transparentes convencionales. En su lugar, te encuentras en una sala de estar minimalista con superficies que parecen seda pero que tienen la resistencia del acero. Al no haber columna de dirección ni mandos físicos, el suelo es totalmente plano, permitiendo que los muebles interiores se desplacen sobre rieles electromagnéticos invisibles. Si viajas solo y quieres descansar, el asiento se desintegra y se reforma en una cama de gravedad cero que alinea tu columna de forma perfecta, mientras el sistema de climatización molecular ajusta el nivel de oxígeno para garantizarte un sueño reparador. Si, por el contrario, decides organizar una cena con amigos mientras cruzas el país, el habitáculo despliega una mesa central y los asientos se reorientan para crear un ambiente social íntimo, con paredes que pueden volverse opacas para darte privacidad o totalmente transparentes para disfrutar del paisaje. Pero el cambio más asombroso está en cómo percibes el mundo exterior. En el siglo XXII, las ventanas ya no serán simples trozos de vidrio, serán membranas de realidad mixta de ultra alta definición. Esto significa que, si el paisaje real por el que circulas es un desierto monótono o una zona industrial gris, el coche puede revestir esa realidad con cualquier entorno digital que prefieras. Podrías estar atravesando un túnel subterráneo a 1000 km/h mientras, a través de tus ventanas inteligentes, ves un bosque tropical exuberante o la superficie de otro planeta, con una profundidad de campo y una iluminación tan realistas que tu cerebro no podrá distinguir la ficción de la realidad. El coche se convierte en un simulador de experiencias sensoriales totales, donde incluso los sonidos y los aromas del exterior son filtrados y sustituidos por una banda sonora ambiental diseñada para reducir tus niveles de cortisol y mejorar tu bienestar emocional. La interacción con este entorno será puramente intuitiva, basada en interfaces neurosensoriales. Ya no tendrás que hablarle a una inteligencia artificial o tocar una pantalla. El coche estará conectado a tu red neuronal a través de sensores de proximidad imperceptibles. Si sientes calor, el coche lo sabrá antes de que tú seas plenamente consciente y ajustará la temperatura. Si piensas en una información que necesitas revisar, esta aparecerá proyectada en el aire mediante hologramas de luz sólida que puedes manipular con las manos como si fueran objetos físicos. Esta simbiosis entre la mente humana y la inteligencia del vehículo hará que el trayecto sea una extensión de tu propio pensamiento, eliminando cualquier fricción tecnológica y permitiendo que la máquina se anticipe a tus deseos de confort o entretenimiento. La higiene y la salud también serán pilares fundamentales de este espacio. El habitáculo del futuro funcionará como un centro médico preventivo constante. Mientras viajas, el asiento realizará un escaneo biométrico de tus constantes vitales, analizando tu ritmo cardíaco, tus niveles de glucosa y tu presión arterial.
Si detecta alguna anomalía, el coche puede administrarte microdosis de suplementos a través del sistema de ventilación o sugerirte una dieta específica para tu cena. Incluso las superficies del interior tendrán propiedades autolimpiantes a nivel molecular que eliminan virus y bacterias en milisegundos mediante luz ultravioleta integrada en el propio material, asegurando que el aire que respiras dentro de tu cápsula sea más puro que el de cualquier entorno natural de hoy en día. Desde un punto de vista social, este habitáculo posthumano cambiará la forma en que entendemos la distancia y el tiempo. Al ser el coche un espacio tan cómodo y productivo como una casa, el concepto de viaje largo perderá su significado negativo. La gente no tendrá problemas en vivir en una ciudad y asistir a un evento en otro continente, ya que el tiempo de traslado se convierte en tiempo de calidad, tiempo para estudiar, para meditar o para estar con la familia. Los coches podrán incluso acoplarse físicamente unos con otros en pleno movimiento, permitiendo que dos amigos que viajan en cápsulas separadas unan sus habitáculos para compartir un café y luego se separen para seguir sus rutas individuales. Es una flexibilidad espacial que rompe las paredes de la arquitectura tradicional y convierte al mundo entero en un vecindario conectado. Este nivel de sofisticación también permitirá que el coche sea un espacio de aprendizaje inmersivo. Imagina a un estudiante que viaja hacia un museo y durante el trayecto su habitáculo se convierte en una recreación histórica de la antigua Roma, permitiéndole interactuar con avatares inteligentes y aprender de forma táctil y visual. El transporte deja de ser un medio para un fin y se convierte en una herramienta pedagógica y de crecimiento personal. La ingeniería del siglo XXII no se mide en caballos de fuerza, sino en la profundidad de la experiencia humana que es capaz de facilitar, transformando cada kilómetro recorrido en una oportunidad para la expansión de la conciencia y el conocimiento. El habitáculo del futuro es el refugio definitivo en un mundo cada vez más acelerado. Es el lugar donde la tecnología se vuelve humana, donde el silencio es absoluto y donde cada detalle está diseñado para servir a tu felicidad y a tu salud. Es la victoria de la calidad de vida sobre la velocidad pura, demostrando que en 100 años lo más importante no será qué tan rápido llegas, sino en qué estado de plenitud te encuentras cuando las puertas se abren en tu destino. Y una vez que hemos experimentado este paraíso interior, es momento de mirar hacia abajo, hacia el suelo, para entender por qué ya no sentimos ni una sola vibración al movernos, lo que nos lleva al fascinante mundo de la movilidad multidimensional y los vehículos de levitación magnética. Durante más de un siglo, el neumático de caucho rodando sobre asfalto ha sido la base de nuestra movilidad. Pero en el año 2126, el contacto físico con el suelo será visto como una ineficiencia del pasado que generaba ruido, calor y un desgaste innecesario. La verdadera libertad de movimiento llegará con la movilidad multidimensional. Un sistema donde los vehículos dejarán de rodar para empezar a flotar mediante la tecnología de levitación magnética, o maglev, aplicada a escala global. Imagina un mundo donde el coche ya no tiene ruedas, sino unas almohadillas electromagnéticas que le permiten deslizarse a milímetros de la superficie sin tocarla jamás, eliminando por completo la fricción y permitiendo que alcancemos velocidades de desplazamiento urbano que hoy solo vemos en los trenes bala más avanzados, pero con la agilidad de un vehículo personal que puede girar en cualquier dirección de forma instantánea. Esta tecnología se basa en la polarización de las vías y de la propia base del vehículo. Las calles del futuro no serán simples capas de alquitrán, sino infraestructuras inteligentes cargadas de bobinas superconductoras que repelen al vehículo, manteniéndolo en un estado de equilibrio perfecto. Al no haber contacto físico, las vibraciones desaparecen por completo, convirtiendo el viaje en una experiencia de suavidad absoluta, donde podrías dejar un vaso de agua lleno sobre una mesa dentro del habitáculo, mientras viajas a 300 km por hora sin que se derrame una sola gota. Pero la levitación magnética no solo sirve para ir rápido, permite una maniobrabilidad total. Los coches del siglo XXII no tendrán que hacer maniobras para aparcar o girar en esquinas cerradas, podrán desplazarse lateralmente, rotar sobre su propio eje o cambiar de carril de forma lateral en milisegundos, optimizando el espacio de las ciudades al máximo. Lo más revolucionario de este sistema es que la movilidad dejará de ser bidimensional. Al no depender de la tracción de una rueda sobre el suelo, los vehículos podrán circular por las paredes de los edificios o por el interior de tubos elevados, aprovechando las 3 dimensiones del espacio urbano. Imagina que tu cápsula de transporte no solo viaja por la calle, sino que sube por la fachada de un rascacielos para dejarte directamente en la ventana de tu oficina en el piso 70. Esta capacidad de movimiento vertical y horizontal integrado hará que el concepto de calle se transforme en una red de túneles y pistas magnéticas que envuelven la ciudad en todas direcciones.
eliminando los cuellos de botella y permitiendo que el flujo de personas sea constante y tridimensional. La ciudad ya no será un plano, sino una colmena de conexiones donde el tiempo de llegada se calcula con una precisión de nanosegundos. Además, la eliminación de la fricción mecánica supone un ahorro energético masivo. En un coche actual, gran parte de la energía se pierde en calor generado por los neumáticos y los frenos. En un vehículo maglev del futuro, una vez que el coche alcanza su velocidad de crucero, apenas necesita energía para mantenerse en movimiento debido a la ausencia de resistencia. El frenado también será electromagnético, lo que permitirá recuperar casi el 100% de la energía cinética para devolverla a la red global. Es la eficiencia perfecta aplicada al movimiento, un ciclo cerrado donde la física trabaja a favor de la sostenibilidad. Al no haber neumáticos que se desgasten, también eliminamos una de las mayores fuentes de microplásticos y residuos del planeta, haciendo que el aire de las ciudades sea tan limpio como el de un bosque virgen. Desde el punto de vista de la seguridad, la movilidad multidimensional gestionada por inteligencia artificial hará que las colisiones sean físicamente imposibles. Al estar todos los vehículos integrados en la misma red magnética, el sistema central puede controlar la polaridad de cada cápsula para asegurar que siempre mantengan una distancia de seguridad mínima. Si dos vehículos se acercan demasiado, los campos magnéticos se repelerán de forma natural con una fuerza insuperable, actuando como un escudo invisible que impide cualquier contacto violento. Esta red de protección mutua permitirá que los vehículos viajen a velocidades increíbles a escasos centímetros unos de otros, formando trenes virtuales que se arman y desarman en pleno movimiento según el destino de cada pasajero. Esta transición a la levitación también cambiará el sonido de nuestras vidas. Sin el rugido de los motores ni el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento, las ciudades del año 2126 serán oasis de tranquilidad. El único sonido que emitirá un coche del futuro será un suave susurro aerodinámico al cortar el aire, un tono casi imperceptible que permitirá que el canto de los pájaros y las conversaciones humanas vuelvan a ser los protagonistas del paisaje sonoro urbano. La ingeniería no solo habrá conquistado la velocidad, sino que habrá devuelto el silencio a la civilización, demostrando que el verdadero progreso es aquel que mejora nuestra calidad de vida sin agredir nuestros sentidos. Hacemos una breve pausa en este despliegue de nanotecnología y energía de fusión para pedirte que nos dejes un comentario aquí abajo, contándonos cuál de estas innovaciones te ha volado más la cabeza. ¿Crees que realmente dejaremos de ser dueños de nuestros coches para vivir en un mundo de cápsulas autónomas o prefieres la idea de los santuarios de conducción analógica para mantener vivo el placer de pilotar? Te leo con mucha atención porque tus teorías son el motor que impulsa nuestras próximas investigaciones. La infraestructura necesaria para este cambio será monumental, pero se pagará sola gracias a la durabilidad extrema de los materiales. Al no haber desgaste por contacto, las vías magnéticas podrían durar siglos sin necesidad de reparaciones, a diferencia del asfalto actual que debe ser renovado constantemente. Estamos construyendo los cimientos de una civilización que no se detiene, donde el movimiento es un flujo constante de energía y luz. El coche dejará de ser una máquina pesada que lucha contra el suelo para convertirse en una pluma tecnológica que danza sobre los campos electromagnéticos del planeta, uniendo ciudades y continentes en una red de seda invisible y ultraveloz. La movilidad multidimensional es el paso previo a la conquista total del entorno, ya que estos sistemas de levitación podrán adaptarse a cualquier superficie, incluso sobre el agua o terrenos irregulares, permitiendo que la humanidad explore y habite lugares que hoy son inaccesibles por carretera. Es la victoria de la tecnología sobre la geografía, unificando el mundo bajo un mismo sistema de transporte sin fricciones ni fronteras. Y una vez que hemos aprendido a flotar sobre el mundo, debemos preguntarnos cómo haremos para que estas máquinas no solo sean inteligentes, sino que tengan un instinto de cuidado hacia nosotros, lo que nos lleva a descubrir el asombroso concepto del coche biológico y la simbiosis entre máquina y organismo. A medida que nos adentramos en el siglo XXII, la frontera entre lo que consideramos inerte y lo que consideramos vivo se habrá desvanecido por completo. En el año 2126, el coche ya no será una estructura de piezas ensambladas, sino un organismo tecnológico en un estado de simbiosis absoluta con el pasajero. Estamos hablando del nacimiento del coche biológico, una entidad que utiliza la computación neuronal sintética para dejar de ser un simple procesador de datos y convertirse en un compañero de viaje con instinto de preservación. Este vehículo no solo te transporta, te siente, te cuida y respira contigo, funcionando como una extensión de tus propios sentidos y de tu sistema biológico. La verdadera magia de esta ingeniería reside en su sistema nervioso
nervioso central, que ya no utiliza cables de cobre ni fibra óptica, sino una red de neuronas artificiales que imitan la eficiencia del cerebro humano. Esta capacidad de pensar y sentir permite que el coche desarrolle un vínculo único con su usuario habitual. El vehículo es capaz de interpretar señales biométricas sutiles, como el nivel de oxígeno en tu sangre o tus ondas cerebrales, para ajustar el entorno antes de que tú seas consciente de que lo necesitas. Si el sistema detecta que estás bajo un nivel de estrés elevado, el coche biológico responderá suavizando la luz, liberando fragancias que calman el sistema nervioso y ajustando la dinámica de movimiento para que sea lo más fluida posible. No es una máquina obedeciendo órdenes, es un organismo reaccionando a la vida. Pero la simbiosis va mucho más allá del confort interior. El coche biológico del futuro funcionará como un órgano externo de la propia ciudad. Sus superficies estarán recubiertas de capas de microorganismos sintéticos diseñados para realizar la fotosíntesis y filtrar las partículas contaminantes del aire mientras se desplaza. Imagina una flota de millones de vehículos actuando como un bosque móvil, limpiando la atmósfera y devolviendo oxígeno puro al entorno urbano. El coche ya no es un agente que agrede al medio ambiente, sino una parte integral del ciclo de la vida que ayuda a regenerar el planeta. En lugar de quemar recursos, estas máquinas ayudan a mantener el equilibrio ecológico, convirtiendo el acto de viajar en un acto de sanación para la Tierra. Esta conexión biológica también revoluciona la seguridad. Al estar el coche conectado a tu red neuronal mediante interfaces de enlace cuántico, la máquina puede reaccionar a la velocidad del pensamiento. Si surge un imprevisto en la trayectoria que la inteligencia artificial central no ha previsto, el coche y tú actuaréis como un solo ser. Tu instinto y la capacidad de procesamiento de la máquina se fusionan, permitiendo maniobras de evasión que superan los límites de los reflejos humanos. Es una protección instintiva donde el coche sacrificará cualquier parte de su estructura autorreparable para asegurar que tu integridad física permanezca intacta, funcionando como un capullo protector que valora la vida por encima de todo. Desde el punto de vista del mantenimiento, el coche biológico introduce el concepto de salud mecánica. Ya no habrá revisiones técnicas en talleres metálicos. El vehículo realizará sus propios procesos de homeostasis. Si una parte del sistema sufre un desgaste, las células sintéticas se encargarán de nutrir esa zona y regenerarla, igual que tu cuerpo cura una herida. Esta durabilidad biológica asegura que el vehículo pueda mantenerse en condiciones óptimas durante décadas, aprendiendo de cada trayecto y adaptándose a los cambios climáticos del entorno. El coche se vuelve más inteligente y eficiente con el paso de los años, madurando junto a la sociedad que lo utiliza. Incluso la comunicación entre vehículos será orgánica. En lugar de señales de radio frías, las cápsulas de transporte intercambiarán información mediante pulsos bioquímicos y lumínicos similares a los que utilizan los bancos de peces o las colmenas de abejas para moverse al unísono. Esta inteligencia de enjambre permite que el tráfico fluya como un río, sin interrupciones, adaptándose de forma elástica a cualquier cambio en la densidad de la red. Es la armonía total de la tecnología imitando a la naturaleza para alcanzar una eficiencia que la ingeniería mecánica pura nunca pudo rozar. El interior de estos coches biológicos estará tapizado con materiales que imitan la textura de la piel o el terciopelo orgánico, capaces de regular su temperatura para que siempre se sientan naturales al tacto. No habrá ruidos de motores eléctricos, solo el suave murmullo de un sistema vivo en funcionamiento. Viajar en el año 2126 será lo más parecido a volver al vientre materno, un espacio de seguridad absoluta, nutrición sensorial y una paz que nos permitirá reconectar con nosotros mismos mientras atravesamos el mundo. Es la culminación de un siglo de investigación donde finalmente hemos dejado de luchar contra la biología para aprender a colaborar con ella. El coche biológico es la prueba de que el progreso no consiste en alejarnos de la vida, sino en integrarnos mejor en ella a través de la inteligencia. Es el rey de la empatía tecnológica porque fue el primero en entender que el pasajero no es una carga, sino el propósito mismo de su existencia. Su presencia en este futuro es una promesa de que la tecnología del mañana será más humana, más suave y más respetuosa que nunca. Y una vez que hemos visto cómo la máquina se vuelve vida, es momento de entender por qué en este mundo perfecto el peligro ha dejado de existir, lo que nos lleva a explorar la seguridad cero accidentes y la eliminación del error humano. En el año 2126, la palabra accidente será un arcaísmo que los historiadores explicarán con asombro a las nuevas generaciones, una reliquia de una época oscura en la que permitíamos que seres humanos falibles controlaran máquinas de 2 toneladas a altas velocidades. El pilar que sostiene toda la movilidad del siglo XXII es la seguridad cero accidentes, un estado de perfección operativa donde el choque físico se vuelve una imposibilidad técnica.
Hemos logrado eliminar el error humano no solo sustituyendo al conductor, sino creando un tejido de comunicaciones instantáneas donde cada objeto en movimiento comparte una consciencia colectiva. En este futuro, el riesgo no se gestiona, se erradica desde la raíz mediante la física y la computación cuántica. Este nivel de seguridad absoluta se basa en el protocolo de comunicación total, donde cada vehículo, cada cápsula de transporte, cada peatón con un implante de movilidad y cada infraestructura de la ciudad están interconectados en una red de latencia cero. Hoy en día, un conductor tarda casi un segundo en reaccionar ante un imprevisto. En 100 años, los coches del futuro habrán tomado y ejecutado una decisión de seguridad en una milmillonésima de segundo, mucho antes de que el cerebro humano sea capaz de procesar que algo ha ocurrido. Los vehículos no ven el mundo a través de cámaras limitadas, lo sienten a través de un radar cuántico que atraviesa edificios y detecta cualquier anomalía a kilómetros de distancia, permitiendo que la red entera se reajuste de forma elástica para evitar cualquier punto de fricción. La eliminación del error humano significa también la desaparición de todos los elementos que hoy asociamos con la seguridad vial. En el año 2126 no existen los semáforos, ni las señales de pare, ni los límites de velocidad variables, porque el sistema no necesita reglas externas para ponerse de acuerdo. En las intersecciones del futuro, los coches cruzan a velocidades asombrosas, entrelazándose unos con otros en un baile de precisión milimétrica donde nunca llegan a tocarse, como si fueran hilos de una red invisible que se cruzan sin enredarse jamás. Esta fluidez total es lo que permite que una ciudad de 50 millones de habitantes se mueva con más agilidad que un pueblo pequeño de nuestra época, eliminando para siempre las muertes y lesiones por impacto que durante más de un siglo fueron la gran tragedia del automovilismo. Pero la seguridad del siglo XXII va más allá de evitar el choque. Se trata de una protección proactiva e inteligente. Si un pasajero sufre un problema de salud súbito dentro de su cápsula, el sistema de seguridad cero accidentes detecta el cambio en sus constantes vitales de forma instantánea. El vehículo no solo cambiará su ruta hacia el centro de regeneración médica más cercano, sino que la red entera le abrirá paso de forma coordinada, creando un corredor de emergencia invisible donde el resto de los vehículos se apartan con una coreografía perfecta para salvar esa vida. La seguridad ya no es solo evitar que el coche se rompa, sino asegurar que el ser humano que viaja en su interior esté siempre en un estado de preservación total y absoluta. Incluso los fallos mecánicos dejarán de ser una amenaza para la seguridad. Gracias a la nanotecnología autorreparable que analizamos anteriormente, cualquier fatiga de material o anomalía en el sistema de levitación magnética es detectada y corregida por el propio vehículo en milisegundos. Si una unidad sufriera un fallo crítico que no pudiera reparar por sí misma, la inteligencia de enjambre de la red detectaría la pérdida de sincronía de inmediato. Los vehículos circundantes utilizarían sus campos magnéticos para anclar y sostener a la unidad afectada, escoltándola de forma segura fuera del flujo principal de tráfico sin que el pasajero note siquiera una vibración. Es una red de seguridad mutua donde ninguna máquina está sola y donde la colectividad protege a cada individuo de forma constante. Desde el punto de vista del diseño urbano, esta seguridad total permite que desaparezcan las barreras físicas. Ya no necesitaremos vallas, aceras elevadas o protecciones de hormigón. Los espacios para peatones y para vehículos podrán mezclarse de forma orgánica porque el coche del futuro tiene un respeto absoluto por la vida biológica. Su capacidad de detección es tan fina que puede predecir la trayectoria de un animal o de un niño que corre hacia la vía y ajustar su campo electromagnético para detenerse o desviarse sin causar estrés a los ocupantes. La calle deja de ser un lugar peligroso para convertirse en un espacio de convivencia total, donde la máquina y el hombre caminan juntos sin el miedo que ha definido nuestra relación con el tráfico desde la invención del motor de combustión. La importancia social de este avance es incalculable, ya que permitirá la eliminación de las pólizas de seguro de accidentes, de los juicios por negligencia y de los cuerpos de policía dedicados al tráfico. Toda esa energía humana y económica se redirigirá hacia la mejora de la experiencia de viaje y el desarrollo de nuevas fronteras tecnológicas. La movilidad se convierte en un acto de fe ciega en la tecnología, pero una fe respaldada por una estadística de éxito del 100%. Es el triunfo de la ingeniería sobre la probabilidad, donde habremos logrado que el simple hecho de desplazarse sea la actividad más segura que un ser humano puede realizar en su día a día. La seguridad cero accidentes es el requisito previo para que el coche del futuro alcance velocidades que hoy solo asociamos con la aviación comercial. Solo cuando el riesgo desaparece por completo, la humanidad se siente cómoda viajando a 800 km/h a escasos metros del suelo.
Es la paz mental que permite que el habitáculo se convierta en ese dormitorio o sala de estar que describimos, porque sabemos que nada puede perturbar nuestra tranquilidad. Y una vez que hemos conquistado la seguridad en la tierra firme, es momento de ver cómo las propias ciudades han cambiado su forma para dar paso a esta nueva era, lo que nos lleva a explorar la infraestructura invisible y las ciudades verticales del mañana. El paisaje de nuestras ciudades habrá sufrido la transformación más radical desde la invención de la agricultura. Durante el siglo XX y XXI, dedicamos más del 60% del espacio urbano al asfalto, las señales y el estacionamiento, convirtiendo nuestras urbes en lugares grises y hostiles para la vida. Pero dentro de 100 años, la infraestructura de transporte será invisible. Al no necesitar neumáticos que generen fricción ni motores que emitan calor, las carreteras tal como las conocemos habrán muerto. El suelo de la ciudad será devuelto íntegramente a los parques, los bosques urbanos y las zonas peatonales, mientras que el flujo de cápsulas autónomas circulará por niveles subterráneos de vacío o por conductos integrados en la propia estructura de los edificios. Imagina una ciudad donde no hay una sola calle a la vista. El transporte se mueve por una red de túneles de levitación magnética que funcionan como el sistema circulatorio de un organismo vivo. Estas vías no son simples agujeros en la tierra, sino estructuras de cristal y materiales translúcidos que permiten que la luz natural baje hasta los niveles más profundos. Al ser vehículos eléctricos de levitación, no hay ruidos ni gases, lo que permite que las autopistas pasen literalmente a través de los centros comerciales, de las oficinas o de los parques públicos sin que nadie note su presencia. Es la arquitectura de la integración total, donde el movimiento es un flujo silencioso que ocurre por debajo, por encima o por dentro de los lugares donde vivimos, liberando la superficie de la Tierra para que la naturaleza recupere su lugar. La verdadera revolución del siglo XXII es la ciudad vertical. Con la llegada de los sistemas de transporte multidimensionales que pueden subir por las fachadas de los rascacielos, los edificios ya no serán bloques aislados, sino que estarán conectados entre sí por puentes de aire y conductos de transporte de alta velocidad. Tu cápsula de movilidad podrá salir de tu salón en el piso 150 de una torre en el centro de la ciudad y viajar directamente hasta el balcón de un amigo en otra ciudad a 1000 kilómetros de distancia sin haber tocado nunca el suelo. Esta capacidad de conectar puntos en el espacio tridimensional eliminará la necesidad de los ascensores tradicionales y las escaleras mecánicas, convirtiendo a todo el rascacielos en una extensión de la red de transporte global. Esta infraestructura invisible también será una red de generación y almacenamiento de recursos. Las pistas magnéticas por las que circulan los vehículos estarán compuestas por materiales piezoeléctricos y solares que capturan la energía del movimiento y del entorno para alimentar a la ciudad entera. El coche no solo consume infraestructura, la mantiene y la nutre con su paso. Además, estos túneles de transporte incorporarán sistemas de logística automatizada que mueven mercancías, agua y residuos de forma paralela a los pasajeros, eliminando los camiones de reparto y los servicios de basura de la superficie. Todo lo que la ciudad necesita para funcionar ocurrirá en este inframundo tecnológico, dejando la superficie como un oasis de calma y aire puro para el ser humano. Desde el punto de vista del diseño, las ciudades del futuro ya no estarán divididas por barrios separados por grandes avenidas infranqueables. Al desaparecer las barreras del tráfico, la conectividad humana será total. Podrás cruzar una metrópolis entera caminando por un bosque continuo mientras, bajo tus pies, millones de personas se desplazan a velocidades supersónicas de forma coordinada. Es la ciudad que respira. Un equilibrio perfecto entre la tecnología de punta que nos permite movernos y la necesidad biológica de vivir en entornos verdes y tranquilos. La ingeniería del siglo XXII habrá logrado el milagro de volvernos invisibles frente a la naturaleza mientras somos más eficientes que nunca en nuestro desplazamiento. Incluso los materiales de esta infraestructura estarán diseñados para durar siglos. Utilizaremos hormigón biotecnológico que absorbe el dióxido de carbono y se repara solo cuando detecta una grieta, reduciendo el coste de mantenimiento de la ciudad a niveles mínimos. Las vías de transporte ya no serán parches de asfalto que se rompen con la lluvia, sino circuitos de superconductores protegidos por capas de grafeno que aseguran un funcionamiento perfecto sin importar las condiciones climáticas externas. El coche del futuro no tiene que luchar contra el entorno, fluye a través de una arquitectura que ha sido diseñada para abrazarlo y potenciarlo, creando una simbiosis entre el cemento inteligente y el plasma electromagnético.
Esta infraestructura también permitirá la colonización de entornos que hoy consideramos inhabitables. Podremos construir ciudades submarinas o subterráneas en desiertos extremos, conectadas por túneles de vacío que mantienen a los ciudadanos a salvo mientras viajan a través de los climas más hostiles del planeta. La movilidad deja de ser un problema logístico para convertirse en una ventaja geográfica, permitiendo que la humanidad se distribuya por la Tierra de forma más equilibrada y menos destructiva. Ya no habrá zonas mal comunicadas, porque la red invisible llegará a cada rincón del planeta con la misma eficiencia y velocidad. La infraestructura invisible del año 2126 es el testimonio de una civilización que ha aprendido a ocultar su tecnología para priorizar su vida. Es el triunfo del diseño que no se ve pero que se siente en cada segundo de comodidad y seguridad. Es la red que sostiene nuestro mundo sin ensuciarlo, asegurando que el futuro sea un lugar donde las máquinas corren por las venas de la Tierra mientras nosotros caminamos bajo la sombra de los árboles. Y una vez que hemos visto cómo el mundo se ha vuelto perfecto y automático, debemos preguntarnos qué pasará con aquellos que todavía sienten la necesidad de controlar la máquina, lo que nos lleva a explorar el regreso del placer y los santuarios de conducción analógica. En un mundo donde la inteligencia artificial ha tomado las riendas de cada trayecto y la seguridad es absoluta, surge una pregunta inevitable para los amantes de la ingeniería: ¿qué pasará con la emoción de tener el control? En el año 2126, conducir un vehículo de forma manual ya no será una necesidad cotidiana ni un acto de transporte, sino que se habrá transformado en un deporte de élite y una forma de arte mecánico. El regreso del placer analógico es la respuesta de la humanidad a la perfección digital. Es el nacimiento de los santuarios de conducción, espacios protegidos donde todavía se permite sentir la vibración de un motor y la resistencia de una dirección física. En este futuro, el coche deja de ser una cápsula de confort para volver a ser una extensión de la destreza humana, un lugar donde el error es posible y, por lo tanto, la adrenalina es real. Imagina que, tras una semana de moverte en silenciosas cápsulas de levitación magnética, decides que necesitas reconectar con la física pura. Te diriges a las afueras de la megalópolis, a zonas diseñadas específicamente como circuitos de nostalgia tecnológica. Allí, guardados como joyas en cámaras de clima controlado, existen los vehículos de recreación. Estos coches no son autónomos ni están conectados a la red global de seguridad. Son máquinas diseñadas para ser domadas. En estos santuarios, las carreteras vuelven a tener asfalto real, con sus imperfecciones y sus texturas, permitiendo que el conductor sienta el agarre de los neumáticos y la transferencia de masas en cada curva. Conducir en el siglo XXII será visto de la misma manera que hoy vemos la hípica o la navegación a vela, un pasatiempo sofisticado que requiere años de práctica y una conexión profunda con el pasado de nuestra especie. La ingeniería de estos vehículos de placer será una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Aunque estéticamente puedan recordar a los clásicos de finales del siglo XX o principios del XXI, sus materiales serán futuristas. Utilizarán motores de combustión sintética que no emiten partículas nocivas, utilizando combustibles creados a partir de la captura directa de carbono del aire, permitiendo que el rugido del motor y el olor a mecánica sigan vivos sin dañar el ecosistema. El chasis será de grafeno ultraligero, pero la configuración será puramente analógica, con cajas de cambios manuales de precisión quirúrgica y sistemas de frenado que dependen totalmente de la presión de tu pie. Es la búsqueda de la imperfección perfecta, un refugio de libertad en un mundo donde todo está predeterminado por algoritmos de eficiencia. Estos santuarios de conducción no serán simples circuitos cerrados, sino vastas reservas geográficas donde los amantes del motor podrán explorar rutas panorámicas a través de montañas y valles, lejos de la infraestructura invisible de las ciudades. Al entrar en estas zonas, el vehículo desconecta su enlace con la red autónoma y devuelve el mando total al ser humano. Esta desconexión será el nuevo lujo supremo, la posibilidad de perderse, de elegir tu propio camino y de ser el único responsable de la trayectoria de la máquina. En un siglo donde nadie necesita aprender a conducir para sobrevivir, saber trazar una curva o realizar un cambio de marcha perfecto se convertirá en un símbolo de cultura y distinción personal, una habilidad técnica que nos recuerda de dónde venimos y cómo logramos conquistar el movimiento. Desde el punto de vista del diseño, estos coches de recreación serán obras de arte personalizadas, fabricadas mediante impresión molecular para adaptarse a la fisionomía exacta de su dueño. Cada botón, cada costura del asiento y cada respuesta del pedal serán ajustados para que el conductor sienta que la máquina es una parte de su propio sistema nervioso. Las marcas tradicionales que hoy conocemos como fabricantes de lujo se habrán transformado en talleres de alta artesanía, dedicados exclusivamente a este mercado de entusiastas que valoran la retroalimentación física por encima de la comodidad autónoma.
No habrá pantallas gigantes ni asistentes de voz. El habitáculo será un santuario de relojes analógicos de alta precisión y materiales nobles como el titanio y la madera biosintética, enfocando toda la atención del pasajero en el acto puro de pilotar. Incluso la seguridad en estos entornos será diferente. Al no estar bajo el paraguas de la red Cero Accidentes, los conductores aceptarán un nivel de riesgo controlado, lo que hará que la experiencia sea genuinamente emocionante. Sin embargo, los trajes de conducción y los propios asientos incorporarán nanotecnología de absorción de impactos que solo se activará en caso de una colisión real, protegiendo la vida del entusiasta sin interferir en sus sensaciones durante el manejo. Es el equilibrio definitivo entre la aventura del pasado y la seguridad del futuro, permitiendo que el ser humano siga experimentando la superación personal y el dominio técnico sobre la materia. Este regreso a lo analógico también fomentará una cultura de coleccionismo y restauración sin precedentes. Los vehículos que hoy consideramos modernos serán los clásicos venerados del siglo XXII, y habrá comunidades enteras dedicadas a mantener vivas las tecnologías de combustión y propulsión eléctrica temprana, como una forma de preservar la historia de la civilización. El coche dejará de ser un electrodoméstico para volver a ser una pasión, un objeto que se hereda de generación en generación y que cuenta la historia de cómo la humanidad aprendió a moverse. Estos santuarios serán los museos vivos del movimiento, donde el sonido de un motor acelerando seguirá siendo la banda sonora de la libertad individual. El placer de conducir en el año 2126 es la prueba de que, por más avanzada que sea la tecnología, el corazón humano siempre buscará el reto y la conexión física con la realidad. Es el recordatorio de que somos seres de acción y que el control sobre nuestro destino, aunque sea solo por un par de horas en una carretera de montaña, es algo que no estamos dispuestos a ceder del todo a las máquinas. Y una vez que hemos disfrutado de este regreso a las raíces en nuestro planeta, es momento de elevar la mirada hacia las estrellas para entender cómo esta ingeniería se adaptará a mundos que nunca antes hemos pisado, lo que nos lleva a la frontera final, la colonización planetaria y el automóvil en la Luna y Marte. Para cerrar este viaje a través de los siglos, debemos elevar la mirada más allá de nuestra propia atmósfera y entender que el destino final del automóvil no está solo en el asfalto de la Tierra, sino en el regolito de la Luna y en las arenas rojas de Marte. En el año 2126, la humanidad ya no es una especie confinada a un solo mundo, y eso ha obligado a la ingeniería automotriz a enfrentarse a su mayor desafío histórico. ¿Cómo diseñar un vehículo que funcione donde no hay aire para respirar? Donde la gravedad es una fracción de la terrestre y donde la radiación cósmica puede destruir la electrónica en segundos. La movilidad extraterrestre es la última frontera de la innovación, un campo donde la supervivencia y el desplazamiento se fusionan en máquinas que son, en esencia, naves espaciales con ruedas que permiten a los colonos explorar, construir y habitar paisajes que durante milenios solo fueron puntos de luz en el cielo nocturno. El diseño de un vehículo para Marte, por ejemplo, ha obligado a los ingenieros del siglo XXII a reinventar la rueda por completo. En un planeta con una gravedad de apenas el 38% de la terrestre, un coche convencional saldría volando ante cualquier bache. Por eso, los vehículos marcianos del futuro utilizan sistemas de masa activa que ajustan el centro de gravedad del coche en milisegundos mediante contrapesos electromagnéticos. Las ruedas ya no son de caucho, material que se cristalizaría y rompería ante las temperaturas de 80 grados bajo cero de las noches marcianas, sino que están fabricadas con una malla de titanio con memoria de forma que se adapta a las rocas afiladas y recupera su estructura original de manera constante. Estas ruedas inteligentes no solo traccionan, sino que actúan como sensores geológicos que analizan la composición del suelo mientras el vehículo avanza, buscando depósitos de agua o minerales valiosos para la colonia de forma automatizada. La propulsión en estos mundos depende totalmente de la energía solar y de los reactores de fusión compactos que analizamos anteriormente, pero con una adaptación crítica para el vacío o las atmósferas tenues. Al no haber oxígeno para la combustión, los motores son puramente eléctricos y están blindados con capas de grafeno y plomo sintético para resistir el bombardeo constante de partículas solares. El coche de Marte es un ecosistema cerrado, una burbuja de vida que mantiene una presión atmosférica constante y niveles de oxígeno perfectos para que los exploradores puedan viajar durante semanas por los valles de Marineris sin necesidad de llevar puestos sus trajes espaciales. El habitáculo es un refugio biológico donde el aire se recicla mediante algas modificadas genéticamente que crecen en paneles integrados en el techo del vehículo, convirtiendo el dióxido de carbono de la respiración en oxígeno puro y biomasa nutritiva para los largos trayectos de exploración científica.
En la Luna, el desafío es todavía más extremo debido al regolito, ese polvo lunar fino y abrasivo que se adhiere a todo y destruye los mecanismos mecánicos tradicionales. Los vehículos lunares del año 2126 utilizan escudos de repulsión electrostática que crean un campo de fuerza invisible alrededor del chasis, haciendo que el polvo simplemente resbale y nunca llegue a tocar los componentes sensibles. La conducción en la Luna es una experiencia de ingravidez controlada, donde los vehículos pueden realizar saltos de decenas de metros sobre cráteres y aterrizar con una suavidad absoluta gracias a propulsores de gas frío que estabilizan la caída. Es una nueva forma de libertad de movimiento donde el coche se comporta casi como un insecto mecánico, capaz de sortear cualquier obstáculo en un mundo gris y silencioso, donde el horizonte está mucho más cerca que en la Tierra. La autonomía total es, en estos entornos, una cuestión de vida o muerte. Aunque los colonos pueden tomar el control manual por placer o necesidad exploratoria, la inteligencia artificial del vehículo monitoriza constantemente el entorno para detectar tormentas de arena globales en Marte o llamaradas solares peligrosas en la Luna. Si el vehículo detecta un aumento en la radiación, el coche se enterrará automáticamente bajo el suelo utilizando taladros de alta frecuencia o buscará refugio en tubos de lava naturales para proteger a sus ocupantes. El coche del siglo XXII en otros planetas no es solo un transporte. Es un guardián inteligente que entiende que en el espacio exterior no hay margen para el error, y su lealtad hacia la vida humana está programada en su núcleo neuronal más profundo, operando con una redundancia de sistemas que hace que sea virtualmente imposible que un colono quede varado en la inmensidad del espacio. Pero lo más fascinante de la movilidad planetaria es cómo ha cambiado nuestra percepción de la distancia en el sistema solar. Con la llegada de los vehículos de transporte pesado de carga masiva, hemos construido autopistas de levitación magnética en la Luna que conectan las diferentes bases mineras y centros de investigación. Viajar de un polo a otro de la Luna en una cápsula maglev a 2000 km/h es algo cotidiano para los ciudadanos del futuro. Estos túneles de transporte están enterrados bajo metros de roca lunar para ofrecer una protección total contra los micrometeoritos, permitiendo que el flujo de mercancías y personas sea constante y seguro. El automóvil ha dejado de ser un objeto terrestre para convertirse en la herramienta que ha permitido a la humanidad extender su civilización por todo el sistema solar, convirtiendo el vacío del espacio en un vecindario conectado y vibrante. La estética de estos vehículos espaciales también ha evolucionado. Ya no son los módulos toscos y metálicos de las misiones Apolo. Los coches de Marte y la Luna en el año 2126 son elegantes, fluidos y están fabricados con materiales translúcidos que permiten a los pasajeros observar la majestuosidad del cosmos mientras viajan. Las ventanas inteligentes filtran la radiación dañina, pero dejan pasar la luz de las estrellas con una claridad asombrosa, convirtiendo cada trayecto en una experiencia espiritual de conexión con el universo. El interior, como vimos en el habitáculo posthumano terrestre, es un oasis de lujo y tecnología, con interfaces que permiten a los colonos comunicarse de forma instantánea con sus familias en la Tierra a través de enlaces de entrelazamiento cuántico, eliminando la sensación de aislamiento que definió a los primeros pioneros espaciales. Desde el punto de vista de la ingeniería social, el coche planetario ha fomentado una nueva cultura de exploración. Existen comunidades de nómadas espaciales que viven permanentemente en grandes vehículos caravana que recorren las planicies marcianas, buscando nuevos recursos o simplemente disfrutando de la libertad de un mundo sin fronteras nacionales. Estos vehículos son ciudades en miniatura, capaces de acoplarse entre sí para formar asentamientos temporales y luego separarse para seguir sus rutas individuales. Es el regreso al espíritu nómada de la humanidad, pero potenciado por una tecnología que nos permite llevar nuestro hogar y nuestra seguridad a cuestas a través de los desiertos rojos y los cráteres plateados. El automóvil es, en última instancia, la máquina que nos ha permitido dejar de ser visitantes en el espacio para convertirnos en habitantes legítimos del cosmos. Si este recorrido por las ciudades verticales y los todoterrenos marcianos del año 2126 te ha dejado con ganas de más, comparte este video con esa persona que siempre dice que ya no se puede inventar nada nuevo en el mundo del motor. No olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos nuestro siguiente gran desglose tecnológico.